muchachos. Un poquito de Respétame, qué respeto, por marica. favor. Respétame, qué Un poquito de hombre. respeto, por favor, señor. Fue más duro que lo que uno piensa. Cuando me vengo en el avión, me entero de lo sucedido con Andrés por una azafata. Y me dice, Carlos, ¿usted no sabe qué pasó? No, ¿qué pasó? Y me dijo, Andrés Escobar. Dije yo, sí, Andrés Escobar. Ahí fue duro, me quedé mudo, empecé a llorar, la muchacha me daba agua. Así, como usualmente se habla de partidos míticos, jugadores y jugadas excepcionales o actuaciones de leyenda en las Copas del Mundo, estas también han sido espectadoras de hechos insólitos y escandalosos. Muchos recordarán la infidelidad de John Terry con la esposa de un compañero. Ese hecho le costó la banda de capitán de Inglaterra para el Mundial de Sudáfrica 2010. O los problemas cardíacos del brasileño Ronaldo Nazário, justo antes de la final en Francia 1998. También recuerdan el cabezazo de Zinedine Zidane a Marco Materazzi en la final del Mundial que se disputó en Alemania en el 2006. E incluso la vez que Diego Armando Maradona tuvo que abandonar el Mundial de Estados Unidos en 1994 por haber dado positivo para efedrina, una sustancia prohibida por la FIFA. Dentro de todas estas historias polémicas, en las Copas del Mundo, Colombia tiene una propia que está tallada en la mente no solo de quienes cuentan con su nacionalidad tricolor, sino también en los millones de aficionados que quedaron en shock tras lo ocurrido. Esta historia trágica pertenece al asesinato de Andrés Escobar, el caballero del fútbol, que literalmente dejó la vida por defender los colores de su país. Para llegar al Mundial de 1994 que se disputó en los Estados Unidos, la selección de Colombia había hecho una gran eliminatoria y tuvo un partido histórico, donde goleó por 5-0 a Argentina en su propio hogar. Ese partido ilusionó a los colombianos de que podían tener un mundial para la historia, y de hecho fue así, pero no de la manera que se pensaba y querían. En el primer partido se enfrenta a Rumania, partido que perdieron por 3-1. De esa manera, la selección de Colombia estaba obligada a tener un buen resultado si quería seguir en el Mundial. El 22 de junio de 1994 se enfrenta a la selección dueña de casa, sí, a los Estados Unidos. Y a los 35 minutos del partido, el lateral izquierdo envió un centro. Escobar se barrió en el intento de que no anote el atacante rival, pero terminó empujando la pelota en su propia portería. Ese autogol le costó la vida días más tarde. Escobar mantenía una relación amorosa con Pamela Cascardo, una dentista, con la cual se había comprometido, y un mes antes de su boda con apenas 27 años y con un futuro brillante, fue a... Su prometida dijo, a Andrés lo amé, iba a ser mi esposo, el papá de mis hijos. Si querés saber más de esta trágica historia, de quiénes fueron los responsables de su muerte y de cómo y por qué lo mató, te sugiero que te quedes hasta el final del video y que por favor te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así estarás al tanto cuando subamos el próximo video. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Ojalá cobre inocencia de la gente. Hola, bienvenidos y bienvenidas
a historias de famosos. Te invitamos a que te pongas cómodo o cómoda y que juntos viajemos en el tiempo al 13 de marzo de 1967. En el seno de una familia de clase media en Medellín, Colombia, nace Andrés Escobar Saldarriaga, apodado el Caballero del Fútbol. Su madre fue Beatriz Saldarriaga y su padre, Darío Escobar, un banquero que fundó una organización que es para los jóvenes la oportunidad de jugar al fútbol en lugar de estar en las calles. Andrés fue defensor durante toda su carrera. Con 19 años debutó con la camiseta verdolaga el 31 de agosto de 1986. Andrés fue un gran defensor y gran cabeceador. Su dorsal fue el inmortal número 2. En su carrera jugó para el Club Colombiano Atlético Nacional y el equipo suizo Young Boys. Con el Atlético Nacional contribuyó para ganar la tan ansiada Copa Libertadores de 1989. Además, con el Atlético también consiguió los campeonatos colombianos de fútbol de 1991 y 1994. En la selección de Colombia, debutó con 21 años el 13 de marzo de 1988 y participó en las eliminatorias para el Mundial de Italia en 1990. Clasificó con su selección. Esa fue la segunda vez que la selección de fútbol de Colombia clasificaba a un mundial. La anterior había sido en 1962 en el mundial que se disputó en Chile. En marzo de 1993 tuvo una grave lesión que lo marginó casi 8 meses de toda actividad futbolera. Y por ese motivo no estuvo en las eliminatorias para el Mundial de los Estados Unidos en 1994. Se recuperó por completo en octubre de ese mismo año y por eso fue llevado a jugar el Mundial al año siguiente. Andrés Escobar estaba en buena forma y jugó como titular los 3 partidos que jugó su selección. En el primer partido, el 19 de junio de 1994, y pese a que Andrés tuvo un buen partido, Colombia pierde 3-1 contra Rumania. El segundo partido se disputa el 22 de junio y sería contra el dueño de casa, los Estados Unidos. La selección de Colombia venía diezmada debido a amenazas de muertes contra el cuerpo técnico. En las amenazas le dijeron que saque del equipo a Barrabás Gómez. Si no lo hace, es hombre muerto. Sí, como juegue Barrabás Gómez, ponemos una bomba en su casa. El futbolista Gómez contó en una entrevista que ese día la selección se encontraba en el hotel para la respectiva charla técnica del encuentro contra los Estados Unidos. Pero ante la demora del entrenador y su ayudante Hernán Darío Gómez, quien era hermano del futbolista, fue a buscarlos. Cuando vio sus rostros llorosos y sin poder hablar, se dio cuenta de la gravedad de los hechos, puesto que lo amenazaban si lo hacían jugar. En esa entrevista, el deportista aseguró que detrás de las amenazas se encontraba gente de Cali que tenían interés por vender a determinados jugadores. Vienen las amenazas que no podía jugar yo, quería que jugara otro jugador. Cuando eso era carteles de Cali, eso parece que fue la gente del cartel de Cali. Y a mí amenazaron a Maturana, entonces que no pudiera jugar. Entonces yo dije, no, yo me retiro ya del fútbol, esto para mí no es bueno que me estén amenazando, y fuera de eso me tuve que quedar 2 o 3 meses en Los Ángeles. Y como no podía ser de otra manera, se notó el nerviosismo de los jugadores y en el minuto 35 del partido, Andrés cometió un autogol al querer cortar un centro que iba a dejar al delantero de los Estados Unidos frente al arco que defendía Oscar Córdoba. Colombia terminaría perdiendo por 2-1 y ya sin chances de clasificar a la siguiente fase. El 26 de junio de 1994 se jugó el que sería el último partido de Andrés Escobar. Se enfrentan a Suiza. Colombia gana por 2-0, pero quedó eliminada del Mundial. Mundial que para muchos la selección de Colombia era la favorita.
porque habían hecho historia en las eliminatorias ganando a Argentina por 5-0 siendo visitantes y porque tenían grandes futbolistas en ese mundial, como el propio Andrés Escobar, Adolfo Valencia, Faustino Asprilla, el pibe Carlos Valderrama, Freddy Rincón, quien a sus 55 años tiene un impactante accidente de tránsito, muere luego de 2 horas y 45 minutos. Hernán Gaviria también fue parte de la selección de Colombia en el Mundial de 1994. Jugó como mediocampista y el 24 de octubre del 2002, a sus 32 años, cuando se encontraba a punto de comenzar el entrenamiento en la sede deportiva del Club Deportivo de Cali, en una tarde de lluvia que además venía acompañada de rayos que caían con frecuencia, a los 10 minutos de comandada la práctica, un rayo impactó en un poste cercano. La descarga eléctrica provocó que todos los jugadores se desplomaran, sin consecuencias para la mayoría de ellos. Pero desafortunadamente Hernán murió en el acto y su compañero de equipo Giovanni Córdoba murió 3 días después a causa del rayo. Sí, como una maldición para esos grandes jugadores de la selección de 1994. Tras la dolorosa eliminación del Mundial, una cadena de televisión le ofrece a Andrés Escobar quedarse en los Estados Unidos para comentar lo que restaba del Mundial. Pero Andrés entendió que como uno de los líderes del plantel, debía regresar a Colombia con el entrenador Maturana y los otros jugadores. Andrés dijo, hay que dar la cara. Dijo, nos faltó berraquera, palabra que tiene más de un significado dependiendo del contexto. Y una de ellas es cualidad de persona decidida, de carácter, valiente, corajuda y audaz. Es cuestión de honor reconocer que no tuvimos el empuje necesario en los momentos difíciles que nos planteó el campeonato. Quisimos ser superiores porque en los partidos previos se hablaba mucho de Colombia. Una cosa es decirlo y otra bien diferente es demostrarlo y lograrlo. También dijo, quiero agradecer al pueblo colombiano porque siempre encontramos un respaldo. Muchos han entendido, otros no. También agregó un hasta pronto porque la vida no termina aquí. El 1 de julio, Andrés se levanta temprano, se dirige al club del Atlético Nacional. Quiere hablar con los dirigentes para ver el estado de su traspaso al fútbol italiano. Le dicen que las negociaciones están cerradas, que solo restaban los estudios médicos y viajar a Milán para firmar el contrato con uno de los clubes más grandes del mundo en ese momento. Y para el 2 de julio de 1994, Andrés Escobar comenzaba a pasar página del amargo capítulo del autogol y para seguir en su proceso de liberación, decidió ir acompañado de su amigo Juan Jairo Galeano y su entonces pareja Pamela Cascardo al restaurante El Indio en la vía Las Palmas, Medellín, mientras que estos se encontraban disfrutando de la noche. Una de las mesas conjuntas comenzaron a molestar al jugador recordándole el autogol. Andrés se acerca a la mesa para pedirles que respetaran. En esta mesa se encontraban los hermanos Pedro y Santiago Gallón Henao, quienes estaban involucrados en el mundo del narcotráfico y de las fuerzas paramilitares. Las molestias obligaron a Escobar a abandonar el lugar, pero cuando llegó al automóvil fue abordado por el chofer de los hermanos, Humberto Muñoz, quien según comentó el periodista Félix, Muñoz le propinó 6 disparos y en cada uno de ellos gritaba golazo. Después de cada disparo, lo insultaban y le gritaban golazo. Siendo las 3:30 de la mañana, su novia Pamela condujo a toda velocidad intentando salvar al caballero, pero con impactos en el pulmón, el estómago, el cuello y el antebrazo izquierdo, su destino estaba escrito. A tan solo 26 minutos del ataque, Andrés había fallecido. En menos de 24 horas de haber a Andrés Escobar, Muñoz
fue detenido y encarcelado. Tras su arresto, Muñoz alegó que nunca fue consciente de que a la persona que le disparó era futbolista, y tras la muerte de Andrés, los medios de comunicación concluyeron que el autogol del futbolista fue secundario y que la violencia en el país fue la clave para la... Inicialmente, Humberto Muñoz fue condenado a 43 años de prisión, pero su pena fue rebajada a 23 años y tras acogerse a otros beneficios más, terminó pagando únicamente 11 años de cárcel, quedando en libertad en el 2005. Cabe mencionar que un juez de pena de Medellín ordenó su libertad condicional, aunque ya gozaba de la llamada libertad de extramuros, que le permitía salir de día y regresar a dormir en la cárcel. En cuanto a los hermanos Gallón, fueron sentenciados a 15 meses de prisión, pero tras pagar una fianza, solo fueron encarcelados por 3 meses. Existen diferentes versiones sobre las razones que desataron el asesinato de Andrés Escobar, pero la que más fuerza tomó es que aquellos involucrados habían invertido una gran cantidad de dinero en una apuesta deportiva. Dicha apuesta era manejada por los cárteles, especialmente el de Medellín, y este infortunado autogol les habría hecho perder la apuesta. Se dice que cada jefe de cártel tenía su equipo y movía sus piezas como quien hace una liguilla en el comunio, pero a escala real. Los lunes le mandaban dinero a un árbitro y le decían que lo disfrutes, pero recuerda que América tiene que ganar. Acá estábamos con un árbitro que nos llevaba a todos lados, no nos dejó salir al hotel, en un partido muy bravo. Acá mataron a uno, acá mataron a otro, acá no puede ir a nada. Nos vamos a acostar, rompen la puerta, la parten al medio de la puerta, entran 3, 4, 1, un capo, me dice, bueno, acá está la plata, tiene que ganar Nacional. ¿Llevaron $1.000.000? Llevaron sí, había un palo, decía que había un palo, sí, había una caja que decía que había un palo verde. Pero bueno, nosotros no lleve. Bueno, era las 6 de la mañana y Expósito estaba fumando, fumaba. Y digo, Carlito, ¿qué te pasa? No, esto es una barbaridad. No podemos salir nosotros. Te voy a decir una cosa, Carlito, para que la tenga bien en claro. Si estos muchachos no ganan, yo entro faltando 5 minutos y la meto de cabeza. ¿Me entendiste? ¿Cómo salió el partido, Juan? 6-0 ganaron. En 1989, tras un resultado que no favorecía a su equipo, el Deportivo Independiente Medellín, Pablo Escobar ordenó matar al árbitro Álvaro Ortega y nunca se juzgó a nadie por aquel hecho. Cabe recordar que el líder del cártel de Medellín, Pablo Escobar, había muerto el 2 de diciembre de 1993, es decir, 7 meses antes del asesinato de Andrés Escobar. A 29 años del asesinato del joven jugador Andrés Escobar, es bueno recordar que ese 2 de julio de 1994 fue un día muy triste para su familia, su futura esposa, y un día gris para el fútbol, que no se debe repetir jamás. Es un hermoso deporte, pero solo eso, un deporte, una pelota en el fondo de la red, nunca tendrá más valor que la vida misma. Hasta acá el video de la semana. Espero que te haya gustado y te pido que por favor te suscribas y actives la campanita. Así de esa manera nos estarás apoyando a seguir. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana en esto que llamamos Historias de Famosos. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente.